el oído y los ojos se forman a los 22 días de vida del embrión. No sé si se acuerdan, habíamos dicho que primero aparece la formación de lo que es la placa neural, tiene sus pliegues neurales, se levantan los pliegues y se unen y forman el tubo neural, el neuroporo anterior, neuroporo posterior, después los neuroporos se cierran y en la parte cefálica del embrión aparecen dos engrosamientos ectodérmicos, ¿no es cierto? La placoda del cristalino que va a formar el ojo y la placoda óptica que va a formar el oído. Entonces ambos estarían empezando a formar a los 22 días de vida del embrión. Por otro lado, también podemos ver que el oído tiene una doble función, ¿sí? Que sería la audición y el equilibrio. Además, este oído también se estaría dividiendo en tres partes, como vamos a ver aquí en el dibujo. Fíjense, todo lo que está de una coloración más oscura viene a ser el oído interno. O sea, ¿qué estructura estaría formando el oído interno? Va a estar formado por lo que es el utrículo, los conductos semicirculares, el conducto endolinfático, el sáculo y el conducto coclear. Todo eso es oído interno. Oído medio estaría formado por la trompa de Eustaquio, cavidad timpánica, el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído externo estaría formado por el conducto auditivo externo. Y también consideramos como parte del oído externo lo que viene a ser el pabellón auricular. ¿Ya? Entonces lo estamos dividiendo en tres partes: oído interno, oído medio y oído externo. Vamos a empezar a ver entonces cómo es que se forma todo eso. Fíjense a este nivel, todo esto es la cabecita del embrión. Aquí se está empezando a formar el tubo neural y aquí estos engrosamientos de ectodermo que se llama placoda óptica, ¿sí? Entonces lo primero que aparece para la formación del oído es la placoda óptica, que es un sobrelevantamiento de tejido ectodérmico. Después esa placoda óptica se invagina y forma esta estructura que es la vesícula óptica. Esta vesícula óptica va a tener dos porciones, una porción dorsal que va a formar el utrículo y el conducto endolinfático, una porción ventral que va a formar el sáculo. Se ve mucho mejor en este dibujito que van a ver a continuación. Ahí, fíjense, la vesícula óptica, les decía, tiene dos porciones, porción dorsal y porción ventral. La porción dorsal forma el utrículo y el conducto endolinfático y la porción ventral forma el sáculo. Ahora, este sáculo aquí lo tenemos por separadito, aquí también, y de este sáculo se forma una prolongación que viene a ser el conducto coclear. Entonces el conducto coclear se forma como una prolongación a partir de lo que es el sáculo. Y fíjense que entre el sáculo y el conducto coclear aquí queda un conductito de comunicación que es el conducto de Hensen o ductus reuniens. ¿Ya? ¿Está bien hasta ahí? Entonces lo primero que ha aparecido son los engrosamientos de ectodermo, que son las placodas ópticas. Estas placodas ópticas se han invaginado y han formado la vesícula óptica. Esa vesícula óptica la hemos dividido en dos, una porción dorsal y una porción ventral. La porción dorsal, como pueden observar, está formado por el utrículo y el conducto endolinfático, y la porción ventral por el sáculo. Y este sáculo sufre una prolongación que va a ir a formar lo que es el conducto coclear. Ahora, fíjense ustedes que si nosotros hacemos un corte de este conducto coclear, el conducto coclear es un verdadero conducto, ¿no es cierto? Si yo hago el corte y les muestro así, ustedes van a ver de forma circular, ¿no es cierto? Fíjense en este dibujito, ahí está. Ese es un corte que se ha hecho a nivel del conducto coclear. A nivel de este conducto coclear, como pueden observar, aquí van a encontrar dos membranas, la membrana vestibular y la membrana basilar, que van a dividir al conducto coclear en tres rampas: rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. De las tres rampas, la más importante es esta rampa media.
porque aquí se está formando unas células sensitivas que forman una cresta externa, una cresta interna y por encima una membrana que es la membrana tectoria. Las dos crestas, externa e interna, más la membrana tectoria, constituyen lo que nosotros conocemos con el nombre de órgano de Corti. Órgano de Corti. Entonces tenemos más o menos de forma circular el conducto coclear. Hemos dicho hay dos membranas, membrana vestibular y membrana basilar, ¿no es cierto? Aquí se va a encontrar la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Entonces en la rampa media estamos encontrando dos crestas, una externa formada por células sensitivas y una interna también formada por células sensitivas, y por encima de estas una membrana que es la membrana tectoria. Entonces todo esto se llama órgano de Corti. Este órgano de Corti es muy importante porque cuando nosotros escuchamos un sonido es a este nivel que se va a realizar la recepción. Por ejemplo, aquí en la imagen les voy a mostrar. Fíjense, este es el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Entonces la onda sonora, o sea el sonido, va a venir por aquí, por el conducto auditivo externo, va a chocar con la membrana timpánica y a partir de esta se va a transmitir el sonido hacia el oído medio y del oído medio va a pasar al oído interno. ¿A qué parte? Al órgano de Corti, o sea a la rampa media del conducto coclear, ¿sí? Y del órgano de Corti va a ir hacia el ganglio espiral, y del ganglio espiral a través de las fibras cocleares del octavo par craneal va a llegar hasta el cerebro, hacia el área de la audición, y ahí termina la recepción del sonido. Entonces, para la recepción del sonido, primero va a estar el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? Del conducto auditivo externo va a pasar al oído medio, y del oído medio va a pasar al oído interno. ¿A qué parte? A nivel del órgano de Corti. Y del órgano de Corti va a ir hacia el ganglio espiral, y del ganglio espiral a través de las fibras cocleares del octavo par craneal va a ir hasta el área de la audición a nivel cerebral, y ahí va a terminar la recepción del sonido. ¿Listo? Es de esa manera como se transmite entonces el sonido. En anatomía, seguramente ustedes cuando estaban hablando de pares craneales ya han debido ver que el octavo par craneal tiene dos tipos de fibras. Unas fibras que son cocleares y las otras que son vestibulares. Les habrán comentado también que las fibras cocleares están en relación con la audición, como acabamos de ver, y las fibras vestibulares con el equilibrio, que son las dos funciones que tiene el oído. ¿Ya? ¿Se ha entendido esta parte de cómo es que se transmite el sonido? ¿Sí? Entonces, conducto auditivo externo, oído medio, oído interno. ¿A qué parte del oído interno? A nivel del órgano de Corti. Y del órgano de Corti va a ir hacia el ganglio espiral, y del ganglio espiral por las fibras cocleares del octavo par craneal hasta el cerebro, hasta el área de la audición, y ahí termina la recepción del sonido. ¿Ya? Por otro lado, nos dicen también respecto a la otra función que tiene el oído, que es el equilibrio, nos dicen que a nivel de estas terminaciones que tienen los conductos semicirculares, si ustedes se fijan, estos conductos semicirculares tienen tres terminaciones ensanchadas a manera de ampollas, ¿no es cierto? Esta y esta. Aquí en estas terminaciones ensanchadas están las crestas ampollares, y a nivel de esas crestas ampollares se encuentran unas células sensitivas que están en relación con la recepción del equilibrio, o sea, con los diferentes cambios de posición. Pero
No solamente es a este nivel que vamos a encontrar esas células sensitivas, sino también a nivel de las paredes del utrículo y las paredes del sáculo. Estas células sensitivas que están en relación con la recepción del equilibrio y que se encuentran en las paredes del utrículo y del sáculo se llaman manchas acústicas. Manchas acústicas. Entonces, dicho de otra forma, la recepción del equilibrio se realiza a nivel de las células sensitivas ubicadas en las crestas ampollares y en las paredes del utrículo y el sáculo. Ahí es donde se va a recepcionar los cambios de posición del cuerpo, o sea, es la zona que está en relación con el equilibrio. Una vez que se recepciona en esta zona el cambio de posición o el equilibrio, ¿sí?, de ahí va a ir a partir de las fibras vestibulares del octavo par craneal, va a ir hasta el área de la audición, hacia el sistema nervioso, va a ir hacia el sistema nervioso al área del equilibrio, y ahí termina la recepción. Entonces, en síntesis, ustedes pueden observar que es a nivel del oído interno que se va a realizar la recepción del sonido y también del equilibrio, ¿verdad? El sonido, hemos dicho, se va a recepcionar a nivel del órgano de Corti, que se encuentra en el conducto coclear. Y el equilibrio se va a recepcionar a nivel de las células sensitivas que están en las crestas ampollares y en las paredes del utrículo y del sáculo. Son las dos funciones del oído, entonces, audición y equilibrio. ¿Está claro hasta aquí? Ahora, en resumen, entonces, les decía, oído interno es toda esta parte que está de un color oscuro. El oído interno está formado por el utrículo, los conductos semicirculares, el conducto endolinfático, el sáculo y el conducto coclear. Todo eso es oído interno. Ahora, hablando del oído medio, cuando vimos el tema de cabeza y cuello, ahí hemos visto algo de esto, donde, si ustedes se acuerdan, habíamos visto que cuando se estaban formando las bolsas, vimos que la primera bolsa faríngea formó la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva, ¿sí? Además dijimos también que estas bolsas están revestidas por endodermo. Entonces, eso significa que esta trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica primitiva se originan a partir de la primera bolsa faríngea. Por lo tanto, todo esto está revestido por endodermo, porque dijimos que las bolsas faríngeas están revestidas por endodermo. Por otro lado, adentro de esta cavidad timpánica vamos a encontrar tres huesecillos, ¿no es cierto? El martillo, el yunque y el estribo, que en el sistema esquelético, en el tema del sistema esquelético ya vimos esta parte, y donde nos dijeron de que el martillo y el yunque se forman a partir del primer arco faríngeo y el estribo a partir del segundo arco faríngeo, ¿sí? Entonces, el oído medio, la parte de la trompa de Eustaquio y la cavidad timpánica se forma de la primera bolsa faríngea y está revestido de endodermo. Los huesecillos martillo y yunque se forman de la primera bolsa faríngea, del primer arco faríngeo, y el estribo del segundo arco faríngeo. ¿Está bien? Ahora, viendo el oído externo, hemos dicho que está formado por lo que es el conducto auditivo externo, que cuando vimos cabeza y cuello ya nos dijeron que ese conducto auditivo externo se formaba a partir de la primera hendidura faríngea, ¿sí? Esta hendidura, por otro lado, también ustedes tienen que recordar de que las hendiduras están revestidas por ectodermo. Y les había dicho en ese entonces de que de todas las hendiduras, la más importante es la primera hendidura, porque esta primera hendidura forma una estructura definitiva como es el conducto auditivo externo.
El resto de las hendiduras, dijimos, se fusionan y forman el seno cervical, que después esto va a ir a desaparecer, ¿sí? Por eso dijimos de que la primera hendidura era la más importante, ya que esta está formando lo que es el conducto auditivo externo. Y hemos dicho también, las hendiduras están revestidas por ectodermo. Cuando se ha formado así el conducto auditivo externo, nos dicen de que las células que están revistiendo este conducto empiezan a proliferar hacia la profundidad del conducto y forman aquí un tapón que se denomina tapón meatal, así se llama, tapón meatal, ¿sí? Eso es lo que normalmente ocurre. Y después de haberse formado este tapón meatal, de ahí a un tiempo, nos dicen que estas células del tapón meatal vuelven a proliferar, desaparecen de esta zona y quedan nada más que revistiendo la parte interna del conducto auditivo externo. Eso es lo normal. Pero díganme ustedes, ¿qué pasaría si este tapón meatal no desaparece? ¿Qué se les ocurre? Exactamente, va a haber sordera congénita, ¿no es cierto? Porque este tapón va a impedir la transmisión del sonido hacia el oído interno, hacia el oído medio y al oído interno. Entonces, de ahí la importancia de este tapón meatal, la importancia en que así como aparece, después tiene que desaparecer también. Una vez que desaparece ese tapón meatal, entonces en la profundidad del conducto auditivo externo vamos a encontrar lo que es la membrana timpánica, ¿no es cierto? Hasta por deducción ustedes entonces pueden decir, ¿cómo es que está formada entonces la membrana timpánica? Estaría formada entonces por endodermo proveniente de la cavidad timpánica, ¿lo ven? Endodermo. Ectodermo proveniente de la hendidura, de la primera hendidura faríngea, que es lo que va a formar el conducto auditivo externo. Y entre ambas capitas va a haber un tejido conectivo de relleno que se llama estrato fibroso. Entonces, la membrana timpánica está formada por tres tipos de tejido: endodermo, ectodermo y el estrato fibroso. ¿Sí? Son tres capitas que tiene. El endodermo, que viene por parte de lo que es la cavidad timpánica; el ectodermo, proveniente de lo que es el conducto auditivo externo; y el tejidito de unión entre ambas, que vendría a ser entonces el estrato fibroso. Eso en relación al oído externo. Pero les había dicho que como parte del oído externo también consideramos lo que es el pabellón auricular, ¿verdad? Pabellón auricular. Está formando como parte de lo que viene a ser el oído. Respecto al pabellón auricular, nos dicen que el pabellón auricular se forma a partir del primer y segundo arco faríngeo. Ahí está, fíjense. Entonces, el pabellón auricular se forma a partir del primer y segundo arco faríngeo. ¿Cómo se va a formar? Primero, a partir de esos dos arcos faringeos va a aparecer 6 proliferaciones mesenquimatosas que se fusionan y forman el pabellón auricular. Ahora, si ustedes se fijan en este embrioncito, fíjense que el pabellón auricular se está formando en la región cervical, ¿no es cierto? Inicialmente, los pabellones auriculares tenemos a nivel de la región cervical. Por eso que aquí están viendo la oreja en el cuello de este embrión. Pero después habíamos visto también que cuando se formaba la cara, dijimos que tenemos dos procesos maxilares que están separados, dos procesos mandibulares que también están separados, ¿ves? Las fosas nasales también estaban separadas, los ojos también estaban lateralizados, era como que todo esto estaba como abierto, ¿verdad? Y después habíamos visto cómo estos procesos maxilares son arrastrados hacia la línea media para unirse. Esos procesos mandibulares también y se unen en la línea media. Todo esto sufre un arrastre hacia la línea media. En ese arrastre es que arrastran también las orejas hacia su posición definitiva. Por eso que las orejas las tenemos hacia la cara, no en el cuello. Inicialmente es en el cuello, pero después del cuello ascienden hasta su posición definitiva.
¿Cómo podemos saber si estos pabellones auriculares están bien implantados? Trazamos una línea por el vértice de la nariz y otra por la base y prolongamos lateralmente. Entonces, entre las dos líneas se encuentra el pabellón auricular. Eso es lo normal. Pero si el pabellón auricular estaría debajo de esta línea, eso ya se llamaría entonces implantación baja de las orejas. Como que cuando vayamos a ver que ahí tenemos una recién nacida en el laboratorio, una recién nacida que tiene labio leporino, paladar hendido, todo esto está abierto, ¿sí? Y además esa bebé tiene también micrognatia, que es un maxilar inferior bien chiquitito, poco desarrollado. Entonces, en esa bebé, por ejemplo, ustedes van a ver las orejas todavía casi en su posición original, que es a nivel del cuello. Una creo que la tiene por acá y la otra más abajo. ¿Qué ha sucedido ahí? Como esto no se ha cerrado adecuadamente, no ha habido ese arrastre suficiente como para hacer que las orejas suban a su posición definitiva. Además, como les estoy diciendo que el maxilar inferior de esa bebé es chiquitito, sus procesos mandibulares han debido ser así chiquititos, ¿no? Que cuando se han unido no ha provocado mucho arrastre como para ayudar a subir las orejas. Por eso que cuando vayan a ver esa bebé, les vamos a hacer recuerdo de esto. Además de tener ese labio leporino y paladar hendido, también tiene su micrognatia y las orejas están por eso con una implantación baja. ¿Ya? Y eso sería todo entonces en relación al oído. No sé si tienen alguna pregunta, duda respecto al capítulo. Creo que es bastante sencillo, ¿no es cierto? ¿O les parece difícil? Es fácil, ¿verdad?